Yeah, recording in progress. Okay, so today we have a grammar class. Let me share the presentation. Well, it's a mini quiz. Wait a minute, please. Carlos, can I share with you my exam, my quiz, my exam? Did you remember that you sent me a Yes, of quiz? course. Yeah, okay. Yesterday I could find, yes, this quiz, and I finished, but I forgot to send you. Okay, you can Can- do it right now, and then Yes, I'll check it later, of course. yes, okay. And okay, so in the chat box, you can find a link. This is the quiz for today. It's about conditionals. I want to see how many mistakes you make. And then we continue with the second part because today we have inverted conditionals. Okay, so give it a try. Give it a try. Okay. You have some minutes. Give it a try. Let me know when you finish. Okay? Okay. Yeah.
Okay, Carlos, I finished. Okay, so now please share the screen. I want to see how many mistakes you made. Yeah, okay. Mm, okay, this is my 15. completion Okay, so show answers, please. Show answers. Click on show answers. here. Okay. Okay, so that's great. Okay, scroll down, scroll down. Mm, mhm. Oops. Okay, if you found, you would have. Okay, another one. Okay, the problem here is like third conditional. Okay, continue. Okay, your Yeah. skin. Okay, let's This review. is this is zero conditional. If I'm angry, my face turns red. This is the zero conditional. Yes, sure. Yeah, so maybe here the game said first, second, and third condition. So I First, thought second. maybe only Ah, them. not okay. zero. Yes. Don't worry. Don't worry. I'll Okay, explain. okay. I'll explain later. Okay. Perfect. And now I think you can hear me pretty well, even better than the previous one. Yes, Or it's the same. I Okay, can let's hear you. okay, let's do this. Yes, let's review. Let's review some grammar. Let's review some grammar. Let me share my whiteboard. So please pay attention. I will explain this in English and also in Spanish to make it clear. And where is it? I cannot see it. You can interrupt if you have any questions. Okay? Voy a explicar. ¿Me puedes interrumpir? Yes. Hay una parte que no entiendas. Interrumpes, no hay ningún problema. But before I start with the class, I need to close the window. Okay? Just give me a second. Yes, it's clear. Yes, I'm back. Ok, comencemos. Let's begin. Ok, a continuación te voy a explicar todas las condicionales, cuándo tienes que usarlas y por qué deberías usarlas. Ok, nosotros usamos las condicionales en el español tanto como podemos. Siempre que podemos usarlo, lo usamos, pero de manera inconsciente. En el idioma inglés es the same, pasa lo mismo. Ok, en English we have the zero conditional. Ya sabemos que la estructura es un if, un present simple y la demás va a ser otro present simple, siempre. Carlos, pero yo me sé la estructura, pero ¿cuándo lo voy a usar? Tú vas a usar el zero conditional cuando tu condición, es decir, tu cláusula if, sea real y tu resultado, tu result, también sea real. Por ejemplo, if I boil water, si yo hiervo agua, ¿qué es lo que va a pasar? If I boil water, ¿qué digo? Coma, the water, it's hot. ¿Es esto verdadero o no? ¿Qué opinas? Yes, it's I true. boil water, the water is hot. ¿Qué pasa? If I eat, fast food, if I eat a lot, because a lot and a lot of, if I eat a lot of fast food every day, what happened? I Wait. I gain weight, of course, or I get sick, because this is a real situation. Entonces, cada vez que tú utilices una situación real con un resultado real, siempre usarás la cero condicional. Por ejemplo, if I don't study, si yo no estudio, I can't pass the exam. ¿Qué pasa si yo no estudio? No puedo pasar el examen. ¿Esto es real o es hipotético? No, It's esto real. es real, ¿ok? Entonces, esto es el primer uso de la cero condicional. ¿Quedó claro, cierto? Yes. Carlos, ¿por qué utilizas el can't si no es parte del presente simple? Ajá, porque el can es un verbo modal, un verbo diferente a los del do y el das. En estos casos, sí se puede usar el verbo can't con el cero condicional. ¿Ok? Yo sé que el can no pertenece al presente simple, pero sí pertenece a un presente.
¿ok? Y está incluido en la zero condicional. ¿Quedó claro esta parte del zero conditional? Yes? Yes. Okay, perfect. So now let's talk about the first conditional. In the first conditional, we have the present simple and the future. And the future. Is it like that? En la primera condicional, siempre tendremos una oración en presente simple y un futuro. ¿Ok? Puede ser un futuro con will, puede ser un futuro con el going to, puede ser un futuro con el que tú gustes, pero tiene que ser futuro. ¿Ok? En unas clases anteriores ya hemos visto los 4 futuros. Por ejemplo, pero ahora, Carlos, ¿cuándo voy a usar la first conditional? Usamos el zero conditional cuando es real, real. Ahora usaremos real y probable. ¿Ok? Esto no es seguro, es probable. Por ejemplo, if, for example, if I eat fast food, I will gain weight or I will get sick. Dice, si como comida rápida, me enfermaré. Esto es algo probable. Veamos el ejercicio anterior. Si como comida rápida todos los días, me enfermo. Esto es 100%, 100% real. Esto va a Real. pasar sí o sí. Pero de repente tu organismo, a veces algunos se enferman si es que comen fast food. Acá no me dicen que voy a comer todos los días. Acá me dicen si como. Puede que coma una vez al año, 2 veces al mes. Y además todos los cuerpos no asimilan de la misma manera. En este caso yo voy a decir con el first conditional. ¿Quedó claro? Yes. Yes. Por ejemplo, digo, if I study, si yo estudio, I will pass the exam. Si yo estudio, pasaré el examen, Carlos. Pero si tú estudias, obviamente vas a pasar el examen. No, porque hay personas que estudian y a pesar de estudiar tanto, desaprueban o no. Yes. En este caso, utilizaré el first conditional. Pero ¿qué pasa si te digo, if I study hard every day, I can pass the exam. Yo puedo pasar el examen, ¿cierto? Porque esto es real. Yo si estudio demasiado todos los días, obviamente que sí voy a pasar. Ahora, aquí yo te pido que uses el sentido como, no, Carlos, que yo tengo un primo que estudiaba 80 a 24 horas todo el día. Igual, jalo, obviamente, te estoy hablando de una manera general, con sentido común. Obviamente, si una persona estudia bastante todos los días, es real que va a aprobar el examen, porque te viene en el examen lo que te enseña. ¿Quedó claro? Did you Yes, understand the first Carlos. conditional? Any Yes. questions? So in first conditional, I can use can. No, In all the conditional, this is the excuse zero. me. Yeah. This is the zero Ah, this conditional. is zero. Ah, yeah. Okay. Okay. Yeah. So in first conditional, no, And right? this is the first. No, the first Ah, condition. okay. Yeah. Okay. Okay, sometimes people include the zero condition. I mean, the word can. Algunas veces ellos incluyen el can en el first conditional y no lo incluyen en el zero conditional. Depende mucho de la editorial con la que trabajes. El can puede formar parte del cero condicional o del primer condicional, porque realmente no es un futuro o es un presente, no nos dice nada. ¿Ok? Pero si utilizas presente y presente, eso es real. Si utilizas presente y futuro, primera condicional. ¿Ok? Did you Okay. understand? Yes. Great. So now you know this, the second conditional. The second conditional is if, the past simple. And then we have would plus the verb, right? ¿Y cuándo usamos la segunda condicional? Do you know? Any ideas? And real situations. And a real situation and hypothetical situation and a hypothetical result. For example, in English we have a fact. Y todas las personas saben cómo se forma la segunda condicional, ¿no? Un if con un pasado simple, un would y un verb. Pero lo que no saben es cuándo tienes que usarla. Es súper sencillo. La segunda condicional la vas a usar cuando tú quieras decir algo como, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, un fact, digo, I don't have money. O I don't have money. ¿Qué dice? Yo no tengo dinero. Dinero. Ujú. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que yo no tengo dinero. I can't buy a car. ¿Te das cuenta que yo te digo no tengo dinero es presente y no puedo comprar un carro es en presente también, sí o no? ¿O es un futuro? Yes.
Es el No, presente. it's not. Obviamente en el Yes. futuro tampoco puedes, porque si ahorita no puedes, no puedes ahora. Esto vendría a ser una cero condicional, ¿no? Entonces, si yo no tengo dinero, no puedo comprar un carro. Ahora nos vamos aquí. Un fact es un hecho, algo real. Digo, yo no tengo dinero, no puedo comprar un carro. Aquí, cuando tú quieras crear, ¿qué pasaría si? Esa situación hipotética, ¿no? Si yo, ahora me fijo, voy a poner if, si yo, ahora digo, yo no tengo dinero, ¿cuál sería lo hipotético? Si yo no tuviese dinero o si tuviese dinero, ¿cuál sería lo hipotético? Si no tuviese dinero. Si no tuviese dinero, pero yo no tengo. Si Lo hipotético tuvieses. sería si tuviese. Ah, tengo Yes. que usar Had. if I had money. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese? Mira, yo ahora no puedo comprar un carro, pero ¿qué pasaría si tuviese? Yo podría comprar un carro, ¿cierto? Yes. I could buy a car. ¿Y te diste cuenta cómo utilicé la segunda condicional? Carlos, veo que acabas de utilizar el could. Claro que sí, porque el could se puede usar aquí. Un could y un might. En la segunda condicional, nosotros podemos usar estos adverbios, estos verbos modales como el could y como el might y como el would. Los tres. En este caso, yo decidí escoger el could porque para mí le da más sentido. ¿Cómo que le da más sentido? Porque estoy trabajando con una situación real con el can't. Veamos otro ejemplo. I don't study. ¿Qué pasa si yo no estudio? Yo no estudio. ¿Qué es algo real que me pasa si no estudio? I don't study. ¿Qué pasa? I failed. I failed the exam, right? Si yo no estudio y por lo tanto yo fallo los exámenes. Los Exams. repruebo. Entonces, ¿cuál sería lo hipotético? Digo, yo no estudio. ¿Lo hipotético cuál sería? ¿Qué pasaría si? Si yo If I hadn't. no, Oh, recuerda, if I studied, si yo estudiase, ¿ok? Yo no estudio, si yo estudiase. ¿Qué pasaría si yo estudiase? I wouldn't fail the exam. ¿Ok? Recuerda el truquito. Solamente utilizarás la segunda condicional cuando el hecho y tu resultado están ¿en qué tiempo? presente. En el presente. Si no, no se puede usar otro. Entonces te das cuenta que ahora sí se entiende cómo se usa la segunda condicional. Ah, ok. Voy a usar la segunda condicional cuando tengo un fact en el presente con su resultado en el presente. ¿Y quiero ver qué pasaría si? ¿Pero de qué? De mi presente. Por ejemplo, yo no estudio. ¿Y qué pasa? Por lo tanto, yo repruebo los exámenes. Esto me pasa en el presente. Ahora quiero saber qué pasaría si. Ay, pero en mi propio presente, digo, si yo estudiase, yo no reprobaría los exámenes en mi presente. Yo no tengo dinero, no puedo comprar un vehículo. Si yo tuviese dinero, podría comprar un vehículo. ¿Te diste cuenta? Yes. And can I use here in the second conditional may? Is it Of possible? course. May, this one. May. May? Yes. May not? Yes. Yes. No, you can't. No. You just have to use would, could, and might. Ah, okay. Would, could, and might. Yes. Would, could, and might. Solamente esos tres. Okay, perfect. Yes. And the negative with might is might not, right? Yes, but like this, may not. Yeah, but here in the other one, Might not. yes, might not, right? Yes, It's a might negative. not. Ah, yeah, okay. Might not. And Okay. could not or couldn't. But we don't have like mightn't. No, we don't have the negative contraction. Because it may not. Might not. Okay. Another question? Just remember, No. you always use a second conditional when the situation and the result are in the present. Present. If not, you can't. If not, you can't. Okay? Si no está en el presente, no lo usas. Okay. You got it, right? Yes. Okay, so let's continue with the third conditional. Third conditional is pretty simple. It's pretty similar to the second one, but the grammar is different. You have to use the past perfect. And you have to use would plus have plus the verb. But in this situation, well, in this result, you have to write the verb in the past participle form. If past perfect would have and the verb. It's the same way. You have to use might have and you could use could have.
is the same. Okay? But Carlos, when do we use the third conditional? Look at this fact. And my mom, or well, I didn't pass the test. I didn't pass the test, so my mom was sad. Digo, yo no pasé el examen. Mira, yo no pasé el examen. ¿Eso cuándo pasó? ¿Ahora en mi presente o en el pasado? Past. In the past. My mom was sad. Mi mamá estaba triste. ¿Eso cuándo pasó? ¿En presente o en el pasado? Past too. In the past. Ambas situaciones ocurren en el past. Yes. Entonces, si digo, yo no pasé el examen. Ahora, ¿qué pasaría si yo, cómo sería? ¿Cómo sería si yo, mira, yo no pasé, si yo qué? If I had, no, Exactly. if I had If I had passed passed. the test. Yes. En Ujú. español sería, si yo hubiese pasado, en el anterior es, si yo pasase, este sería, si yo hubiese pasado el examen, my mom wouldn't have, no habría been sad. Si yo hubiese pasado el examen en el pasado, obviamente mi mamá no habría estado triste. ¿Te diste cuenta? Yes. Entonces, utilizarás la tercera condicional cuando tu situación y tu resultado que te pasa, que te pasó, obviamente, ocurre en el pasado. Ambos tienen que estar en el pasado. Si no, no se puede. Recuerda que para usar la segunda, ambos tienen que estar en cuando, en el Present. in the present. Okay, do you have any questions? Preguntas, dudas? Here in the third conditional, you don't use may, right? Only No. both, only them This is would, might, and could. and could. Oh. Yes, it's not common when say I made up. Mhm. No, I prefer not to use that one. You use Okay. would, might, and could. Would, Mhm. might, and could, Okay. because they So are might, hypothetical situations. yeah, okay. So the meaning of might is poder. The might, Yes, might. podría. Might is similar to could. Might es como Okay. could. Yes. Okay, Might so is in como this could. case, I use maybe might or could. Yes, Both. you can. Yeah, there's no difference. You can use might or could. It doesn't matter which one you choose, but you have to choose one of them. No Okay. importa cuál uses, siempre y cuando utilices el might, el could y el would, cualquiera de los tres. Okay. Si nosotros nos ponemos a empezar el ejercicio anterior, digo, yo no estudié y por lo tanto reprobé el examen. Utilizaré la segunda, ¿cierto? Ahora imagínate que diga, I didn't Yes. pass o I didn't study. Yo no estudié. ¿Y qué pasó? I failed. I failed the exam. Dice, como yo no estudié el año pasado, yo reprobé el examen el año pasado. ¿Cómo sería? If I If I had studied studied, the exam, if no, I had well, studied, yeah, okay. I would pass. I I would would have. have. Yes, siempre se utiliza el have. I Would have. I would have, Would have. maybe I wouldn't have. No habría qué. Failed the, ¿qué es Failed lo the que estoy exam. diciendo? Si yo hubiese estudiado, no No habría habría. reprobado el examen. ¿Te diste Mhm. cuenta? Ahora, So, lo más importante es esto. Presente, presente, pasado, pasado. Si tú me puedes mhm, lograr entender estos términos de que, ok, ambos tienen que estar en presente o la situación tiene que ocurrir en el presente o en el pasado para saber y su resultado, cuándo ocurre, para poder usarlo. Okay. mhm, Any questions? okay. So wouldn't or good means Would, yeah, would would, the okay. the meaning is gustaría in this case. No, No. would le da al verbo la terminación haría. For example, you just say, I play means yo juego. I would play, yo jugaría. You see? I Yes. wouldn't play, no jugaría. Would you play?
¿Jugarías? Le da el verbo la terminación iría. Okay, you got it? Yes. Okidoki. Any questions? Hemos visto la primera, la segunda y la tercera. Vamos a hacer un review. Questions? No comments. No, that's great. That's great. So now, well, it's not the topic for today, but let's review again. Ahora, en inglés, una vez que tú me domines la primera, la segunda y la tercera condicional, ya sabes cuándo tienes que usar. Viene algo que conocemos como mixed conditionals. ¿Ok? Las mixed conditionals. ¿Qué son las mixed conditionals? Tú te acuerdas que teníamos la segunda y la tercera. So, for example, aquí yo tengo un if, un past simple, luego acá tengo un if, un past perfect, luego que tengo aquí tengo un would y un verbo en su forma base, un verb, que le voy a poner base. Aquí voy a poner un would, un have y un verb, pero le voy a poner pp porque es past participle. ¿Ok? Una vez más repito. La segunda condicional la voy a usar cuando yo quiero crear algo hipotético de que lo que me está pasando ahora. Y la tercera condicional la voy a usar cuando quiero crear algo hipotético, pero de algo que me pasó. ¿Se entendió? Yes. Ahora existen las mixed conditionals. You can use the mixed conditionals when you want to make or when you want to create a hypothetical situation in the present, but with something that happened in the past, and vice versa. ¿Ok? Por eso era muy importante que me entendieses de que era pasado, pasado, presente, presente. ¿Ok? Ahora las mixed conditionals hacen esto. Invertimos. ¿Te diste cuenta? Pero Carlos, ¿cómo voy a usar esto? Porque yo me lo aprendo de memoria y ya sé las mixed conditionals. Pero a nosotros no nos importa la gramática, lo que nos importa es saber cuándo usar. Veamos el siguiente ejemplo. Mira, digo, I didn't study. Por ejemplo, yo no estudié todo el año, ¿sí o no? O no estudié en mi temporada escolar, no estudié. I didn't study hard. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que yo no estudié. Y si no estudié, ¿qué pasó? I failed the course, que dice que reprobé el curso, ¿cierto? So, entonces, ¿qué pasa? I have to study on vacation. Study. ¿Qué dice? Mira, yo no estudié mucho y por lo tanto desaprobé el curso. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que estudiar en vacaciones? ¿Sí o no? Yes. Entonces, ¿esto qué viene a ser? ¿Una situación o un resultado? Result. A result. ¿Y este resultado dónde ocurre? ¿En el presente o en el pasado? In the present. En el presente. Y ahora digo, yo no estudié. This is the past. Es en the past. Entonces, como te das cuenta, tienes una situación en el pasado, porque eso te pasó una situación, no estudié. Y tienes un resultado, pero ahora este resultado está en el presente. Te das cuenta que aquí no puedes usar ni la segunda ni la tercera condicional, porque yo claramente te expliqué la segunda, ambas en presente, y la tercera, ambas en Past. en pasado. Aquí es donde vienes a usar las mixed conditionals. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Que algo que te pasó en el pasado, algo que te ocurrió obviamente en el pasado, puede repercutir en tu presente. Es en ese momento donde usarás una mixed conditional. ¿Cómo es esto? Diría, yo no estudié, por lo tanto, esto que vendría a ser, mira, como yo no estudié, ¿qué es lo que hago? Si yo hubiese estudiado mucho, ¿cierto? If I had studied hard. Mira, si yo hubiese estudiado mucho ahorita, ¿qué pasaría? I You would wouldn't have to study on vacation. on vacation. No tendría que estudiar en vacaciones. ¿Te diste cuenta que estoy usando la de aquí? Yes. Carlos, ¿y cómo se te ocurre o cómo crees yo que pueda poner esto así en pasado y luego esto en presente? Súper sencillo, súper sencillo. Te voy a enseñar algo que se llama backshift. Backshift es regresarle un tiempo. Por ejemplo, ¿te das cuenta que cuando tus situaciones están en presentes, ¿en qué las pones? En
Past. En pasado. ¿Y qué pasa cuando tus situaciones están en pasado? ¿En qué las pones? In present. ¿En present? Oh, no, excuse me. In En, past. en past perfect. En past Sorry. perfect. Yes, ¿Te das cuenta past que perfect. el pasado del presente es el pasado simple y el Yes, pasado del pasado simple es el pasado perfecto? past Es perfect. lo único que tienes que hacer. Haces backshift. ¿Te fijas? Esto está en pasado. Si está en pasado, lo tengo que poner en qué? En pasado perfecto. Past. Yes, Past past perfect. perfect. Y luego te guías. Si está en pasado perfecto, ¿qué va a ser? Primera o segunda condicional. Perdón, segunda o tercera condicional. Past perfect. Es tercera, sí o no, pero te das cuenta que Yes. estás usando pasado. Ahora, no quieres estar pensando cuál voy a usar, segunda o tercera. Igualito, ya sabes que si tu situación está en pasado, lo pones a pasado perfecto. Si tu situación está en presente, lo pones en pasado. ¿Quedó claro eso, cierto? Yes. Ya, But perfecto. here, Ahora, tell me. Carlos, in number 2 and 3, it says would plus have plus verb and would plus verb. Ajá. Okay, you change, right? Yeah, because this is mixed conditional. Yeah, okay, mixed conditional, yes. But only I will change Yes, the this second part. structure. Yes, this is structured, Yes. this one. This structure I will change only with mixed conditionals. Yes, only with mixed conditional, because they are the past and the present, porque solamente tienes el pasado y presente. Ok, entonces antes de tú poner tu oración o decirla, tú tienes que pensar, ¿no? Pero nosotros realmente cuando hablamos no pensamos, pero tienes que ver si todo lo que me pasó es, tú tienes que ser así. Si de lo que voy a hablar todo ocurrió en el pasado, tercera condicional. Si lo que voy a hablar me ocurre ahorita en el presente, segunda condicional. Si voy a hablar de algo que me ocurrió en el pasado y que tiene una repercusión en mi presente, un mixed conditional. ¿Ok? Past, no, excuse me. Present is first conditional. First conditional and zero conditional. Yes, present. Past is second Past is second conditional. conditional y past perfect third conditional. Yes, okay. Okay, any questions? No, it's okay. It's okay, it's okay. Ahora ya entendiste que si te en pasado perfecto, está presente, lo pongo en pasado simple. Entonces, es sencillo. Si tú ves que es una tercera condicional, mira, si es una tercera, ya sabes que es would, have y el verbo en participio. Si es segunda condicional, vas a poner en past, perdón, el would con el have y el verbo en forma base, el would con el verbo en base. Pero si ves que es una situación que repercute en tu presente, obviamente ya tienes que cambiarle, ¿no? Sure. Yes. A ver, veamos algunos ejemplos que te voy a dar para que razones. Veamos. Un fact. Te voy a dar un fact y luego tú me das la respuesta, ¿ok? Creas la situación hipotética. Okay. Last year, I went to, well, I traveled. Last year, I traveled around the world because, or since I am rich, since I am rich. Okay. Dice, el año pasado viajé alrededor del mundo, ya que yo soy adinerado, yo soy rico. ¿Se entendió? Yes. Perfecto. ¿Qué condicional usarías aquí? ¿Podemos usar la segunda condicional? Second conditional. Ok, ¿cómo sería tu segunda condicional? If I was rich, Pero I would. resulta es, mira, tú dices, si yo fuese rico, pero ¿yo soy o no soy rico? Yes. Yo No. no soy. Yes. Entonces no tiene sentido decir if I was rich. ¿Qué tendría sentido poner si yo no? If I wasn't, right? If I wasn't rich. Okay. If I wasn't rich, yes, I would Ahora, travel around the world. I would travel around the world. A ver, analicemos. Tú has usado la segunda condicional.
Pregunta, ¿la segunda condicional se usa? ¿Cuándo usaba la segunda condicional? Cuando quiero crear una situación y resultado hipotético, ¿pero de dónde? ¿De una situación y resultado Pasado. en el pasado? Yes. No, No. revisa. No. ¿Qué dice aquí? It's in the Segunda present. condicional. ¿Qué es lo que dice? Present and present, right? Yes, of Yeah, course. sorry. No, don't worry. Mhm. You are here because you want to learn, so you can make mistakes. Okay. Again, dice, la segunda condicional se usa cuando yo quiero crear una situación hipotética de un resultado hipotético de algo que me pasa. ¿Ok? En este caso, yo tengo algo, mira, yo viajé alrededor del mundo el año pasado. ¿Esto en qué está? En el pasado, ¿sí o no? Yes, in ¿Y esto en past. qué está? In present. Entonces, ¿yo podré usar la segunda condicional? No, Yes. no No. se puede. ¿Por qué? Veamos de nuevo. La segunda condicional, ¿en qué tienen que estar ambos? Both. Yes, Ambos tienen que both. estar en presente. Si no Necessary. están en presente, no se No. puede. Now yes. So No. I will use a third conditional. Tampoco se puede usar No, la tercera condicional. my goodness. ¿Por qué no se puede usar? Porque ambas Third. ¿en qué tienen que estar? In past. In the past. No se puede usar en la segunda y tercera. Ahora, por lógica, se tendría que usar Next una mixed conditionals. conditional. Yes. Entonces, para pensar en la mixed Okay. conditional, me vengo aquí. ¿Cuál es mi situación? Esta, ¿no? Ya que Yes. yo soy rico, lo dijiste es correcto. Mhm. If I was rich, si yo no fuese rico, ahora, Was si tú no fueses rico, tú would. no puedes ni habrías podido viajar en el pasado, ¿cierto? Yes. Dirías, I wouldn't I have wouldn't have traveled, traveled around the world. traveled around the world. Yeah. Okay. ¿Te diste cuenta? Entonces, por Yes. lógica, te fijas. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Ok, no es la segunda ni es la Mhm. tercera. Fácil. So, Es una a situación en el mix. pasado que repercute en presente. Acá, me fijo esto. Presente, a Carlos me dijo, Mhm. hago backshift. Si está en presente, mi if va a estar en pasado. Ahora, por lógica, digo, viajé, esto tiene que estar en pasado, allá. Would have. Si estuviese en presente, si eso estuviese en presente, dirías en I travel around the world. Mhm. Yo viajo alrededor del mundo, ya que soy rico, I am rich. Yo viajo alrededor, es un fact, es un hecho, ¿no? Yo viajo porque soy rico, Yes. entonces diría, igualito, si yo no fuese, if I wasn't rich, si yo no fuese rico, no viajaría, ¿sí o no? Yes, I I would. wouldn't travel I around the would. world. Entonces, para poner la siguiente parte sin que te estés memorizando cuál es la mix conditional, la 4 y la 5, lo único que tienes que hacer es analizar un poquito. Te fijas, si está en pasado, utilizarás el would have. Y si está en presente, utilizarás el would normalito. Mhm. ¿Se entendió? Yes. Yes. Yeah, I Yes. understand you. Let me reorder my my idea. Yeah, Okay. no problem. Yes. More But I examples? More understand. examples? Yeah, maybe one more. Okay. For example, and I got, well, I decided to buy this house for you because I love you. Ok, ¿qué dice ahí? Yo decidí comprar esta casa para ti. ¿Por qué? Because I love you. Pregunta, ¿este decided ocurre en el presente o en el pasado? Past. In the past. Y este because I love you, este I love you, It's presente o present. pasado. Esto es presente. Al ojo. No puedo Yes. usar segunda, no puedo usar No. tercera. ¿Por qué? Third. Porque están en tiempos distintos. Entonces, ¿cuál es mi situación? La primera dice, yo, Mix. I love you. Dice, I love you, yo te amo. ¿Cuál sería lo hipotético? Está en presente. Si está en presente, tú ni Yes. la dudes. Si está en presente, ¿en qué va a ir tu if? Past perfect. No, si No. está en presente, lo pones en pasado. Si está en pasado, lo pones en past In perfect. present. Si está Okay. en presente, lo pongo en
Pasado. Digo, Past. if I didn't. Carlos, ¿y por qué didn't? Porque si lo normal es que no te amo, te amo, perdón, lo hipotético, no te amase. Yes. If Didn't I love you, didn't si love no te you. amase. Ahora el truco, si estaba en pasado, ¿qué utilizo? ¿El would normalito Present. o el would con el have? Would normal. Would normalito. Would I normalito. would. Si está If en I pasado, did. No. El wouldn't con el el con would con el have, Would. el would y el have. Yes. Dice, si yo no te amase, I I wouldn't would have. I wouldn't have. have decided to buy this house for The you. second verb buy is normal, right? Only change decided. Ah, sí, claro, porque decide, yo decidí comprar. El verbo decide, cuando quieras unirlo con otro verbo, va con to. The second verb El segundo verbo va así, con to. Por ejemplo, tú con dices, to. I wanted to go. Aquí, el Yes. want So trabaja con to. Es infinitive. yes, the first verb is in past participle, for example, and the second verb is normal. It's in the It's base okay. form. In the base form, nosotros le Yeah. llamamos base form o le Mhm. llamamos infinitive. Okay. Infinitive form. Cuando le ves un verbo con el to, le llamamos infinitive form. Yeah. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? Sin necesidad, mira, de que tú recuerdes si es la segunda, tercera o la mixed conditional. Trata de hacerlo con este método. Otro ejemplito que te voy a dar es el siguiente. Okay. Dice, I didn't go to the party and I was sad. Me fijo, ¿esto en qué ocurrió? In past En el pasado y yo and estuve in triste. past. ¿Qué se usa? Primera, segunda, tercera condicional. A third. Third conditional, al toque. Yes. Pongo, Third condition. if I was sad, si yo estuviese triste, digo, yo estaba triste, ¿cuál sería lo hipotético? If Yes. I If hadn't I hadn't, sad. No. if I I hadn't hadn't sad. been The sad, porque been. tu verbo es el be. ¿Ok? Yes. Entonces, mira, mi sugerencia es la siguiente. En la vida real, tú no vas a estar diciendo, ok, voy a pensar esto pasado, pasado. No. Lo único que te vas a hacer es lo siguiente. ¿Te fijas? Si lo que voy a hablar está en pasado, ¿en qué voy a poner mi if? En pasado past perfecto. perfect. Acá. Por lo tanto, mira, si aquí está en pasado, ¿aquí en qué voy a poner? El would. I would and the El verb would have. norm. No, Ajá. el would have. Si está en pasado, utilizarás would have. Would Si está en pasado, utilizarás el past perfect. Past perfect. A ver, vamos Yeah, a practicar así, ¿ok? A ver, digo present, present, past, past, present, past, past, present. Mira, por ejemplo, todas las cláusulas, todos van a empezar con if, ¿sí o no? Y lo demás, ya tú sabes que va a seguir con un would. Entonces, por ejemplo, si tu situación está en presente, tu situación, tu fact, está en presente, ¿esto en qué va a ir? En el if. ¿En qué va a ir? Past. En pasado. ¿Y si está en pasado? Present. No, si está en pasado, en past perfect. Yeah, okay. Mira, de presente lo pones a Present. pasado. Y el pasado lo pones en past Past perfect. perfect. Yeah, Ahora, okay. aquí está en presente. ¿En qué lo pongo el if? In past. En pasado. Aquí está en pasado. ¿En qué lo voy a poner? Past perfect. Muy bien. Aquí está en presente mi resultado. ¿En qué voy a poner? In past. ¿En pasado? No, would. ¿Es would normalito, sí o no? Present, Yes, present. only would. Normalito. Si está en pasado, Would have. would have. Si está en pasado, Would have. si está en presente, Would. Solito. would normalito. ¿Te diste cuenta que no importa que sea primera, Ajá. segunda, tercera? Lo único que tienes que hacer Yes. es seguir esto, ¿sí? El backshift. ¿Te das cuenta que esto Yes. debería enseñarnos en lugar de ser condicionado? No, Exactly. regrésale un tiempo, nada más. Yes, Okay. now I Entonces, understand. Yes. okay, it's better, it's better. Yeah. A ver, Perfect. uno más tú solita, a ver. Okay. Okay. Yes, it's true. ¿Esto en qué está? Presente, pasado. Present and present. Present, ¿esto en qué está? Present. Present. Si está en presente, mi if, ¿en qué va a ir?
Pass. Past. ¿Y mi would en qué va a ir? Would normal. Normal, excelente. Entonces lo pones, digo, yo no entiendo la lección. ¿Cómo pondría en pasado? If I. If I didn't Y si tú pones if I didn't, ¿qué? understand. Understand. Ahora, otro truco para que no estés pensando cuándo va negativo, cuándo va positivo. Va a llegar un momento en que por lógica tú dices, bueno, yo no entiendo si yo entendiese, sí o no. Ujú. Pero para que no pienses eso, entonces te pones aquí. Si está en afirmativo, tu if en qué va a estar en Affirmative. negativo. Digo, yo tengo dinero. ¿Cuál sería lo hipotético? Siempre lo hipotético. Yo no. Si yo no tuviese, ¿te das cuenta? Okay. No importa el tiempo en el que se encuentre. Si está en afirmativo, tu if va en nega. Negative. Si está en negativo, tu if en qué va en. Positive. ¿No me crees? Por ejemplo, yo no tengo dinero. ¿Cuál sería lo hipotético? Yo no tengo dinero. Lo hipotético sería ¿qué? Si Tuviese. yo tuviese. Ahora mira el siguiente. Yo no tenía. ¿Cuál sería lo hipotético? Es que ahora tienes. Si yo hubiese tenido. Mm, ¿Te das cuenta? ujú. Recuerda, yo no tengo. Lo hipotético es si yo Tuviese. tuviese. Ahora, yo no tenía en el pasado. Ajá. Si yo hubiese tenido. ¿Te das cuenta que cuando es positivo se pone if negativo? Si está en negativo se pone if Positive. positive. Positivo. Yes. Ahora, más adelante, cuando practiques, ganas experiencia, no es necesario que te pongas a pensar en eso, sino utilizas tu lógica, ¿no? I don't understand, no entiendo, lo hipotético. If I understood, si entendiese. Pero por Ujú. ahora podría ser genial que lo vayas practicando con, si es positivo, pasa negativo, así. Yes. Entonces aquí sería, acá está en negativo, tu pasado en qué va a ir, tu pasado va a ir en positivo, ¿sí o no? Okay. Y tu pasado positivo sería If I understood. understood. Ahora tu would normal, ¿ok? No Yes. es normalito, lo pongo así. I would. I would. Ahora, yo necesito practicar. Eso es afirmativo, está en positivo, ¿sí o no? Tu would, ¿en Yes. qué va a I ir? wouldn't. I wouldn't. In negative. I wouldn't need to practice. ¿Te das cuenta que se invierte nada más? Yeah. Entonces, lo que has aprendido hoy es lo siguiente. Primero me fijo en qué tiempo está mi situación para hacerle su backshift. Presente, pasado. Pasado, pasado perfecto. Afirmativo, negativo. Negativo, afirmativo. Igualito con el would. Si está el would, está en presente, si mi situación, mi resultado está en presente, queda igualito. Y si está en pasado, queda con would have y el verbo en participio. ¿Ok? Otro ejemplo, otro ejemplo, tú solita, a ver, inténtalo. Dice, yo comí, voy a poner, yo estoy en el hospital because I ate a lot of junk food. Dice, yo estoy en el hospital, ¿por qué? Porque me comí un montón de comida chatarra. Entonces me fijo, ¿cuál es el resultado? Dice, yo estoy en el hospital. Perfecto. ¿Esto en qué está? ¿En pasado o presente? Present. Past. Comí un montón. Past. Pasado. ¿Puedo usar segunda condicional? No. No, ni siquiera importa si está en segunda, tercera. Lo único que tienes que hacer es fijarte. Esto vendría a ser resultado, ¿sí o no? Yes. So Resultado, third, a resultado, en mixed presente. condition. Obviamente va a ser mixed conditional, pero tú olvídate de eso, segunda, Yeah. tercera, porque en la vida real tú no te vas a poner a pensar, ¿es segunda, tercera? No. Okay. Tú te fijas, resultado está en presente, ¿que ¿en qué va a estar tu would? En Past. normalito, Yes. normalito. Si tu situación, acá está, ¿por qué? ¿Por qué está? Ah, sí, porque comí un montón de comida chatarra. Past perfect. Excelente, past perfect. Ahora, aquí está en afirmativo, tu past perfect, ¿en qué va a estar, eh? Negative. Tu situación, tu would normalito, ¿en qué va a estar, eh? Negative. Negative. Entonces, ¿qué vendrías? Pones así. Wouldn't. If I hadn't eaten lots of junk food, si yo no hubiese comido un montón de comida chatarra, ahorita I wouldn't at the hospital. Yes. I ¿Te wouldn't diste be. cuenta? Yes. Y tiene sentido.
Yeah. Recuerda que cuando tú pones at es que estás pasando por allí, pero si pones in es que estás internado. Uh-huh. Yeah, okay, thank you. Por eso aquí le voy a cambiar Ujú. a I am in the hospital. ¿Te diste cuenta? No es necesario que... Yes. Yes. Okay, another Now example. it's easier, yeah. Easier. It's Yeah. easier. Another one. Another one. Siguiente ejemplo. Fact. I am tired. Si te digo estoy cansado, ¿es una situación o un resultado? Tienes que analizar eso. It's I am tired because I worked all day. Dice, estoy cansado. ¿Por qué? Porque trabajé todo el día. Ok, esto de aquí, presente pasado. present and past. Presente So, pasado. Muy bien. Entonces me fijo, si está en presente, este es mi resultado. Tú tienes que ver cuál es el resultado y cuál es la situación. past, Pasado, aquí está, perdón, aquí está en presente. Mi would, ¿en qué va a ir? normal. Normalito, muy bien. Y este que está en pasado, ¿en qué va a ir? It's El if. past perfect. In past perfect. Me fijo, está en presente, está afirmativo, lo pongo en Negative, negativo y aquí está en and afirmativo. the other one, negative too. Ahora, ¿cómo sería? Sería I I would, was, I wouldn't be I wouldn't. tired. I wouldn't be tired if I hadn't If I hadn't worked all the worked all day. Carlos, ¿qué? ¿Puedes cambiar el orden? Sí, puedes decir, if I hadn't worked all day, I wouldn't be tired, or I wouldn't be tired if I hadn't worked all day. Uh-huh. El Okay. orden puede invertirse. Recuerda, si inicias con if, necesitas una coma. Pero si inicias con el resultado, no necesitas nada. Uh-huh. Okay. Okidoki. Yes. Ok, copy, please. ¿Quieres copiar los anteriores? Yes, I took a screenshot. Oh, that's amazing. That's Yes. amazing. Ok. Uno más. Ok. Si tú dominas esto, bueno, el tema del día de hoy, tus compañeros ya saben este tema. El tema del día de hoy era inversiones. Vamos a practicar un poquito más, ¿te parece? Y la próxima lección que tengamos, Okay. llevamos inversiones. Porque si te enseño inversiones ahorita, no nos va a alcanzar el tiempo y vas a quedar en la nada. ¿Ok? Okay. So another fact. Em, Dice, yo no estaba en tu casa ayer, así que no pude ayudar a tu madre. ¿Cuál es la Both situación? both are in past. Ok, both are in past. Great, pasado. Yo no estaba en tu casa y no pude ayudar a tu mamá. Pasado. Mhm. Entonces, Now, te fijas. ¿Cuál es tu resultado? Tú tienes que fijarte cuál es tu resultado y cuál es la condición o situación. ¿Qué vendría a ser? yes. ¿Resultado o condición o situación? No, this is the situation. The It's not the result. situation. Muy Yes. bien. Y aquí siempre tú vas a poder ver el resultado cuando encuentres palabras como so, como si, maybe therefore. And because too? Or, tell me. No. Because? Yes, no. Because también, because también vas a poder encontrar palabras como as a result, so, therefore, because, as a result, palabras así, ¿no? Por lo tanto, subsequently, por consiguiente, for this reason. Siempre en la vida real tú vas a hablar así, well, I didn't go to the party, and for this reason, I couldn't help you. So, due to, luego continuamos, ¿no? If I, whatever. Entonces te fijas, acá está tu situación y tu resultado. Me fijo, No. ¿esto en qué está? En el pasado. Por lo tanto, mi resultado es would. Mi would, ¿con qué va a ir? ¿Normalito o con el have? Would have. Perfecto. Y el past, a mi situación, ¿con qué va a ir? Si está en pasado, Would. con el If. would. No, no, El no. past. It's only past perfect. Past perfect. Suficiente. Me fijo. Would have. Perfecto. Acá pongo. Ahora está en negativo. ¿Cómo sería? Positive. Positive. So I would have. I would I would have. I would have. Dice, yo no estuve en tu casa ayer. I would have.
Been. No. Exacto. Y acá tiene que ser un if. If, porque es que lo Ah, demás yes. está resultado. If Mhm. I, if If I, I, if I had been yes, in if your I have been house, in your house, in your house. Si yo hubiese estado en tu casa ayer, I I would have, would have, yo habría, I would have helped your mother. I helped your mother. Yo habría ayudado a tu madre. ¿Te diste cuenta? Mhm. Yes. Carlos, pero aquí utilizas el couldn't. Entonces cámbiale. Entonces en lugar de would, le pongo Good. could. Easy peasy lemon squeezy. Yes. Okay. Any Yes, question? Carlos. ¿Alguna consulta No. antes de terminar la lección? No. No, now I understand better. Okay, you understand better. So, recuerda que las condicionales es uno de los temas más, bueno, en spoken English casi siempre se usa un condicional, ya sea más de todos los que se usan los mezclados, los mix. Estos. Ah, yes. Estos se usan Mhm. más que todos. Estos se usan más. ¿Por qué? Porque cuando todos les digo, well, if I hadn't, like, I don't know, understood the lesson, si no hubiese entendido, I would fail the test. Habría reprobado. Le estás contando a tu amiga que algo que pasó. ¿Te das cuenta? If you hadn't kissed Pepito, si tú no hubieses besado a Pepito, now you would be crying, estarías llorando because you lost the opportunity. Entonces, los mix son los que se usan más. Pero de nada me sirve enseñarte, ok, recuérdate, pasado simple con... No, tú tienes que analizar. Past, present, ok, si está en pasado, lo pongo a pasado perfecto. Si está en presente, lo pongo en pasado. Si mi resultado está en presente, sigue normalito. Y si este resultado está en pasado, would have, okay? So we Okay, Carlos. continuaremos en la siguiente lección. De todas maneras, Okay. le enviaré la grabación, okay? Yes, Okay, please. so that would be all, and bye, take care. Okay, bye. Thank My you, Carlos. pleasure. Goodbye. Bye. It was